con el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, para conocer también qué instrucción se le ha dado a los fiscales. Doctor, ¿cómo le va? Martín Dantas lo saluda. Buen día, Martín. Bien, trabajando. Bien. ¿Cómo ha sido la instrucción que se le ha dado a cada uno de los fiscales? Primero hay que hacer una aclaración, Martín. La situación de Mar del Plata no es, desde el punto de vista carcelario, tan crítica como en el conurbano. Acá, ya hace años, jueces, fiscales y a partir de un habeas corpus que presentó la Defensoría General, no hay presos en comisarías, salvo en alguna, donde ha quedado alguna excepción, que es el destacamento femenino, que incluso ahora creo que está clausurado por un incendio, un intento de incendio. Con lo cual, nosotros acá en el penal de Batán seguimos teniendo 1.200, más o menos, que es lo que siempre existió desde cuando se duplicaron la cantidad de cuchetas en la cárcel. Teníamos alguna congestión en la alcaidía, pero esto se ha ido resolviendo a poco. La cuestión es así. Nosotros hemos dispuesto, sobre todo por la preocupación que esto generó en las víctimas, en determinados tipos de delitos, como pueden ser los abusos sexuales, la violencia de género, hemos dispuesto que 5 letrados del Ministerio Público hagan un control y un seguimiento telefónico que se puede hacer. Hoy en día con la tecnología esto se puede hacer. Y esto es lo que estamos sugiriendo a partir de esta instrucción general para que en aquellos casos en los que nosotros apelamos, y en general primero nos oponemos a este tipo de morigeraciones, esto hay que decirlo, nos oponemos porque no tenemos COVID dentro de la cárcel, pero bueno, en aquellos casos en los que se hace lugar, o bien apelamos o bien sugerimos un acta en la cual hacemos para hacer un seguimiento vía celular, y estos letrados van a permanentemente estar en contacto con estas personas y además van a estar en contacto uno de ellos con la víctima para evitar amedrentamientos, para evitar comentarios en redes sociales o amenazas directamente, porque en cuanto veamos algo de esto vamos a pedir el cese inmediato de la morigeración. Ahora, fiscal, ¿cuántos pedidos en Mar del Plata hubo para la liberación de detenidos por este tema? Bueno, este es un tema que nos ha costado muchísimo porque usted entenderá, y quienes están viendo el noticiero, que hemos tenido que pasar del papel a lo informático así de golpe, con sistemas que no están integrados. Si el sistema penal trabaja con la policía, trabaja con los fiscales, con los jueces y los defensores. En el caso de fiscales y defensores oficiales tenemos integración porque pertenecemos al Ministerio Público, pero no nos pasa lo mismo con jueces y la policía. Hemos tenido que hacer un listado a pulmón, le digo. Hay algo así del 19 de marzo para acá, 53 personas, de las cuales solamente ahí quedó uno por abuso sexual y está apelado, o son 2 los que están apelados por abuso sexual. Inclusive una de las salas de la Cámara revocó una morigeración por abuso sexual. El resto, y acá hay que hacer una aclaración cuando se habla, no es que sean delitos por penas leves. El resto son condenas leves por sumatoria de delitos, sobre todo a partir de hechos de flagrancia. Y esto nos preocupa también. A ver, una cosa es lo que dice el Código para la pena de hurto y otra cosa es cuando una persona cometió 3 o 4 delitos que tenga que ir a cumplir efectivamente una pena de 2 años, 3 años. Es decir, en general este tipo de persona que incumple con la ley penal es el reincidente, ¿no? Entonces nosotros también estamos preocupados porque teníamos en la ciudad una situación donde habían bajado los homicidios, los robos calificados en domicilio, el trabajo que se hizo con la Fiscalía Especializada han bajado. Así que bueno, vamos a hacer un seguimiento también, por supuesto, de esta gente. Y también hay unos cuantos, que han sido morigerados por estar dentro de las cadenas de narcomenudeo, lo cual también preocupa porque hay mucho trabajo ahí para poder llegar a procesar y a condenar a alguien. Le hago otra aclaración, Martín. La situación de Mar del Plata, del Departamento Judicial de Mar del Plata, no es de que tenemos prisiones preventivas interminables dentro de la cárcel. Acá alrededor del 60 o el 70% tiene condena. El 30% restante está o en una situación previa a la prisión preventiva en la alcaidía o está esperando un juicio, pero siempre dentro de los plazos de ley. Acá de ninguna manera los jueces
han permitido nunca que los fiscales, ni los fiscales mismos tampoco, existan excesos en esos plazos. Es decir, que lo que se está diciendo del resto de la provincia, Mar del Plata tiene una situación diferente. Ustedes recordarán que acá hicimos la experiencia de flagrancia, esto aceleró los procesos. Por eso que hoy el panorama que tenemos son unos pocos, muy pocos, inclusive recurridos en Cámara, ya la Cámara modificó alguna decisión, por cuestiones que sé que preocupan mucho a las víctimas, abusos sexuales, violencia de género. El resto está dentro de ese cúmulo o de narcomenudeo o de robo reiterado, que bueno, la primera vez fue una suspensión de juicio a prueba, la segunda una abreviado y la tercera tuvo que ir a cumplir 2 años y 3 meses. Claro. Y a esto se le llama pena leve, pero a veces el de la pena leve es el más dañino, porque es el que está permanentemente en los barrios molestando claro, a los vecinos. Muchos de ellos tenían todavía que algunos meses, estaban por finalizar la condena como se había previsto. Claro, en algunos casos estaban al borde de obtener libertades condicionales, con los cuales nosotros no creemos que esta gente quiera salir de sus domicilios porque estaban a punto de cumplir las condenas, en algunos casos, en otros no. Y ahí están trabajando los fiscales. Nosotros, antes de esta instrucción general, porque yo tengo un solo fiscal que pueda atender la ejecución, por esto de pasar del papel a lo electrónico, ya habíamos asignado a varios fiscales para contestar en tiempo y forma estas morigeraciones. Con lo cual, hoy tenemos 53 donde se han tomado decisiones en primera instancia, muchas de ellas apeladas, porque no nos conforman, no estamos de acuerdo, y otras tantas que deben venir en camino. Pero bueno, por eso este sistema de control, que para que usted se dé una idea, depende de cosas tales como que nos llegue por correo 5 teléfonos para poder, estos 5 secretarios que van a hacer el trabajo, para poder hacer este trabajo. Claro. Con métodos tan simples como hacerle sacar una foto, por ejemplo, a cualquier hora y sin que se le advierta a qué hora se lo va a llamar, a ese morigerado una foto en la puerta de su domicilio mostrando el numeral. Esto se puede hacer. Eso que decidimos hacerlo porque más allá que es una tarea del patronato, nos parece también que en una circunstancia como esta todos tenemos que hacer un aporte más. Ahora, en el marco de esta cuarentena, doctor, también tuvieron que intervenir en otras situaciones. Y estamos hablando de aquellos que no respetaron el aislamiento obligatorio y decidieron circular por la vía pública sin permiso. ¿Cómo han sido esas actuaciones? Sí, en realidad estas actuaciones, debido a que existe una pandemia declarada a nivel nacional y que hay un interés federal suficiente, esta es la expresión, interés federal suficiente, ha sido la justicia federal la que ha intervenido en las más de 11.000, ya hoy deben estar en 12.000 o 13.000 infracciones de gente que lamentablemente no entiende que en una situación como esta todos tenemos que hacer un aporte. Acá se hizo un esfuerzo muy grande, toda la ciudad lo hizo para contener esta pandemia en Mar del Plata, a punto tal que hoy no hay ningún caso, tengo entendido. Se trabajó con 4.800 turistas que venían del extranjero, que no sabíamos en qué condiciones, marplatenses, que no sabíamos en qué condiciones venían. El Ministerio Público y sus secretarios, tengan en cuenta que no trabajan los empleados, están trabajando fiscales y secretarios nada más. Salimos a notificar con las policías, las 3, que prefectura, federal, han hecho un trabajo enorme con esto. El cuerpo de instructores de la Fiscalía General, salimos a notificarlos para que mantengan su encierro obligatorio. Y fíjese que cuando analizamos el listado de gente que la Justicia Federal había procesado por haber violado esto, hicimos una comparación de base de datos y no había ninguno de los que habían venido del exterior, que afortunadamente se ve también que ya han vuelto en un momento que conocían que había una pandemia y por suerte han tomado medidas de precaución en los aeropuertos y demás. Entonces, esto ha costado mucho sostenerlo, hoy cuesta, inclusive la ciudad está cerrada de hecho, y es el único camino que tenemos para que se empiece a abrir en algún momento el movimiento comercial y demás, porque realmente esta es una situación que también hay que atenderla, la cuestión económica de la gente, las changas, en fin, todo este tipo de cosas. Dentro del número que estaba dando, doctor, de los 11.000, ¿hubo gente inclusive que fue reincidente con esta infracción? Hasta 4 o 5 veces, pero le reitero, es un tema en el que interviene la justicia federal. Es decir, nosotros en realidad hemos seguido con nuestro trabajo de siempre. Nosotros todos los días tenemos la violencia familiar. Que quiero hacer una aclaración. En la ciudad existe desde el año 99 una fiscalía de violencia familiar que está a cargo de la doctora Trill y está a cargo del doctor Cubas.
Lo digo porque como no se llama de violencia familiar, en el medio de esta crisis algunos me han reclamado que había que hacer una fiscalía de violencia familiar en la ciudad, a lo que he contestado que existe del año 99. Fue la primera que se hizo en toda la provincia. Pero digo, hemos tenido que seguir atendiendo esto. Si bien es cierto, bajó el delito, pero bueno, hemos tenido robos calificados en domicilios, seguimos teniendo gente que entra detenida, aprendida por la policía. Hemos tenido que coordinar con la policía la manera... Porque si nosotros poníamos a funcionar los correos policiales y había una situación de contagio en la ciudad, se nos iban a contagiar los policías. Claro. Con lo cual nos quedábamos sin policías. Seguramente creo que el ministro de Seguridad dijo que por cada policía que se contagiaba existía un riesgo de contagio de otros 300. Un tema muy delicado este. Por eso nos ha sido muy difícil poder navegar en el paso del papel a lo electrónico, pero bueno, de a poco se está logrando, creemos que está encaminado. Hemos recibido 900 denuncias en una casilla que ustedes nos han ayudado a difundir, que es denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, por distintas consultas, por gente que, por ejemplo, era despedida en el medio de la pandemia, cuando no se podía mover de la casa. Es decir, fíjese, Martín, que acá el primer problema que hubo que enfrentar es que en una situación de restricción de libertades constitucionales, porque esto es no moverse de la casa, es una restricción de la libertad, teníamos que estar muy cerca de las fuerzas de seguridad, porque ellas mismas nos pidieron auxilio, porque había que gobernar situaciones nuevas para muchos, ¿no? Esto de no dejar salir a alguien de la casa, la gente que quería volver a la ciudad, los que habían quedado en Mar del Plata y tenían que volverse a Buenos Aires. Hemos tenido situaciones en las cuales, por ejemplo, una mujer que había venido a hacer una operación inmobiliaria tenía un hijo discapacitado en Río Negro y como no tenía transporte, se tuvo que comprar un auto. Y tuvimos que de alguna manera habilitar la operación para que la mujer, esta mujer pudo comprarse el auto. Le digo, desde el punto de vista humano, hay situaciones que le puedo asegurar dan para escribir un libro. De la misma forma que hemos tenido que auxiliar, cuando digo auxiliar, el municipio, pedirle al municipio, porque vino a esa casilla de denuncia, un matrimonio ucraniano con 2 hijos muy pequeños, que tenía pasaje de vuelta para los días en los cuales se cerraban los aeropuertos y habían quedado sin ropa de invierno, sin comida, sin abrigo. Bueno, realmente esta situación da muchos aspectos para el análisis. Después seguramente va a haber mucha tela para cortar. Sí, doctor, ¿cómo se articula con la justicia federal? No, la justicia federal es competente de entrada, inclusive el juez federal, el doctor Inchausti, declaró que era competente. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión que es la siguiente. Suspendidas que están determinadas libertades constitucionales, como transitar a cualquier hora si uno no tiene un permiso, y además por la interjurisdiccionalidad que esto tiene. Bien, vamos a suponer que nosotros mañana podamos funcionar abriendo el comercio en Mar del Plata. Esto tendrá que decidirlo el intendente con el plan de contingencia y con la aprobación del gobierno federal. Vamos a suponer que pueda pasar esto. Seguramente no van a poder entrar turistas que tienen departamentos en la ciudad, a Mar del Plata, por temor a que traigan el coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? En una circunstancia como esta, que es el gobierno federal el que está conduciendo la cuestión y que ha declarado esto una pandemia nacional, es una pandemia internacional, la competencia de entrada es una competencia de la justicia federal. Con lo cual, yo el día viernes o sábado tuve que dictar una instrucción general porque hubo ahí una decisión de mi colega, que yo les pido por favor que no la trasladen a algo que no es más que una cuestión de competencia. Pero nosotros sostenemos que esta es una cuestión de naturaleza federal. Estas cuestiones son comunes entre los órganos jurisdiccionales, problemas de competencia. Insisto, hemos trabajado con el doctor Inchausti, en fin, con el Ministerio Público Federal, todo el tema del narcotráfico. Nosotros permanentemente hemos trabajado siempre muy bien, sin ningún inconveniente. Causó alguna confusión, me parece a mí, esta idea de que los gobernadores podían generar planes de contingencia para abrir determinados municipios. Pero esto no es más ni menos que una medida de tipo sanitaria donde cada intendente informa al gobierno nacional, que es el que termina definiendo qué intendente o no puede abrir o no su circulación, pero no es algo sanitario, digamos. La cuestión, la problemática sigue siendo una problemática interjurisdiccional y de interés federal. Por eso
hemos sostenido que tiene que seguir entendiendo la justicia federal en esto. Perfecto, doctor, le agradecemos por todos estos detalles, estos minutos con Telediario, pero es importante conocer con estos temas que tanto preocupan, ¿no?, a la sociedad, de cómo se está trabajando desde la Fiscalía, desde la Justicia. Así que le agradecemos esta comunicación. Sí, yo le quiero subrayar una cosa nada más. A veces cuando se habla en términos generales, nosotros en Mar del Plata tenemos, porque hace mucho que venimos trabajando con jueces, con la Cámara, una situación distinta en materia carcelaria. Yo no digo con esto que el complejo de Batán sea un hotel 5 estrellas, de ninguna manera tiene la misma falencia que tiene cualquier otra cárcel. Pero cuando usted recorre las comisarías del conurbano y ve que en calabozos donde entran 10 personas hay 35, esa no es la situación que tiene Mar del Plata. Y esto lo corrigió la justicia de Mar del Plata ya desde hace años. Digo, la justicia, no los fiscales. Perfecto.